Hola, buenos días. Hoy empezamos la segunda parte de nuestro tema, que os recuerdo que se llamaba Teorema de Pitágoras y semejanza. Hoy vamos con el punto 4, que es precisamente la semejanza. Vamos a hablar hoy de qué es la semejanza y en primer lugar vamos a empezar con lo que son figuras semejantes. Va a ser nuestro 4.1. Y vamos a ver la definición. Entonces, decimos, vamos a ver primero la definición y como siempre luego haremos algún ejemplo. Decimos que dos figuras son semejantes quiero que copiéis estos apuntes en vuestro cuaderno como siempre, si tienen la misma forma pero distinto tamaño. Cuando pensamos en figuras semejantes, siempre pues lo primero que a mí se me viene a la cabeza son las miniaturas, por ejemplo, las miniaturas de coches. Pues el coche en sí, el coche original y la miniatura de ese coche son figuras semejantes. Tienen la misma forma, pero claro, tienen distinto tamaño. En este caso, es decir, si las dos figuras son semejantes, se dice que los segmentos correspondientes, ahora vemos con un dibujo a qué nos estamos refiriendo, son segmentos proporcionales. ¿De acuerdo? Algo proporcional sería, por ejemplo, cuando tengo un segmento y luego tengo el doble de ese segmento. ¿De acuerdo? Eso serían segmentos proporcionales. O cuando tengo un segmento y tengo la mitad de ese segmento, pues serían proporcionales también. Es decir, cada longitud en cada una de las figuras se obtiene multiplicando la longitud correspondiente en la otra figura Ahora explicamos todo lo que quiere decir esto, ¿eh? Por un número fijo. Y a ese número fijo se le llama razón de semejanza. Lo voy a poner aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, de todo esto nos vamos a quedar con la palabra proporcional y nos vamos a quedar con esto de razón de semejanza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la idea principal o la idea intuitiva de figuras semejantes son dos figuras que tienen la misma forma pero tienen distinto tamaño. Y en ese caso cada uno de los segmentos correspondientes, que ahora vemos lo que es en el ejemplo, serían proporcionales, es decir, cada segmento de una figura, si lo multiplicamos por un número fijo, obtendríamos el segmento de la otra figura. Vamos a ver un ejemplo y vamos a explicar mejor esto. Por ejemplo, imaginaos que tenemos pues un triángulo de esta forma y luego tenemos otro triángulo de la misma forma pero con el doble de tamaño. ¿De acuerdo? Imaginaos que tienen la misma forma pero decimos que el grande es el doble del pequeño.
Estas dos figuras son semejantes porque tienen la misma forma y solo difieren en el tamaño. Cuando se habla de segmentos correspondientes, me refiero a lo siguiente. Si este es el segmento A en el triángulo pequeño, su segmento correspondiente será el mismo, pero en la figura grande. Lo llamo A', por ejemplo. Si este fuera B, su segmento correspondiente en el otro triángulo sería este de aquí. Y si este fuera C, su segmento correspondiente sería este de aquí. Por lo tanto, podemos decir que A y A', también B y B', C y C', son segmentos correspondientes, es decir, el mismo segmento, pero en la otra figura. Imaginaos que nos dice que el triángulo pequeño es la mitad del triángulo grande, o visto de otra forma, el triángulo grande es el doble del pequeño. Imaginaos que este lado mide, por ejemplo, 3. Si nos están diciendo que el grande es el doble, este lado medirá el doble, ¿no? Medirá 6. Pues ese número por el que yo estoy multiplicando, que en este caso es por 2, es a lo que nosotros hemos llamado en la definición razón de semejanza. Esto es un ejemplo, ¿eh? Ahora vamos a ver un ejercicio concreto. La razón de semejanza se suele denotar solo por la letra R minúscula y en este caso, en el ejemplo, podríamos decir que la razón de semejanza es 2, porque antes nos habrán dicho que el grande es el doble del pequeño. ¿De acuerdo? Eso explica un poquito la definición de antes. Ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio. Vamos a irnos a los ejercicios resueltos de la página 195 y os voy a explicar cómo están hechos. Aunque os venga ahí resuelto, pues es mejor que yo os explique cómo se ha hecho cada uno. Ejercicios resueltos. ¿Vale? Nosotros lo vamos a tomar como ejemplos. ¿De acuerdo? Vamos a ver primero el ejercicio número 1. No hace falta que copiéis el enunciado. Lo que sí vamos a copiar es el dibujo para que se vea un poquito mejor. En el 1 dice, con una fotocopiadora hemos reducido el dibujo de la izquierda obteniendo el de la derecha. ¿Cuál ha sido la reducción? Es decir, lo que nos está pidiendo ahí en realidad es la razón de semejanza que me convierte una figura en la otra. Voy a dibujar las figuras. Ahí están las dos figuras y nos dan lo siguiente. Nos dice que de aquí hasta aquí mide 30 centímetros. Nos dice que de aquí a aquí el diámetro de esta circunferencia mide 8 centímetros y entero mide 55 centímetros. ¿De acuerdo? Y en la figura pequeña, como es una reducción, pues aquí medirá 44, de aquí a aquí 6,4 centímetros y de aquí a aquí 24 centímetros. Es decir, las longitudes correspondientes serían esta y esta, esta y esta, y esta y esta. Es decir, 30 es correspondiente a 24, 8 es correspondiente a 6,4 y 55 es correspondiente a 44. ¿De acuerdo? El ejercicio nos está pidiendo cuál ha sido la reducción, ¿vale? Es decir, cómo pasamos de esta figura a esta figura de aquí. ¿Por qué número tenemos que multiplicar para pasar de la grande a la pequeña? Eso es lo que nos está preguntando. En realidad nos está preguntando la razón de semejanza. Pues lo que se hace es lo siguiente. Como la pequeña se ha obtenido de la grande, lo que hacemos es coger las longitudes correspondientes y dividirlas entre sí. Lo voy a poner aquí. Cogemos longitudes correspondientes y las dividimos entre sí. Repito, como la figura pequeña es la que se ha obtenido a partir de la grande, divido longitud correspondiente de la pequeña entre longitud correspondiente de la grande. Por ejemplo, vamos a empezar por aquí. Voy a dividir 44 entre 55.
Y ahora vamos a hacer con la calculadora, vamos a ver cuánto nos da. Vamos a dividir 24 entre 30. Y por último, 6,4 entre 8. Ahora cogemos nuestra calculadora, que como sabéis en este tema podemos utilizarla, y dividimos 44 entre 55, me da 0,8, pues 0,8. 24 entre 30, que me da también 0,8, y 6,4 entre 8, que me da también 0,8. ¿Esto qué indica? Pues me indica, primero, que las figuras son semejantes entre sí, porque me ha dado el mismo número, ¿vale? Si me da el mismo número, las figuras son semejantes. Si me dieran números distintos, las figuras no son semejantes. Entonces, esto nos confirma que las figuras son semejantes. Es la manera de comprobarlo, ¿vale? Y luego, ese 0,8 es además la razón de semejanza que nos estaban pidiendo. Por lo tanto, la razón de semejanza es igual a 0,8. La razón de semejanza es el número que nos transforma la primera figura en la segunda. Eso quiere decir que si multiplicamos cada longitud de la primera figura por 0,8, nos va a dar su longitud correspondiente en la otra figura. Vamos a comprobarlo. Si multiplicáis 30 por 0,8 nos da 24. Si multiplicamos 55 por 0,8 nos da 44. Y si multiplicamos 8 por 0,8 pues nos da 6,4. Por lo tanto, es el número que transforma la primera figura en la segunda. 8, este daba 6,4 y este daba 44. ¿De acuerdo? En este ejercicio nos está hablando de que se ha reducido esta figura en una fotocopiadora. Normalmente en las fotocopiadoras la razón de semejanza se expresa en tantos por ciento. Entonces se suele decir que hay una reducción del 80%, es decir, 0,8 por 100 igual a 80%. ¿De acuerdo? Esto en las fotocopiadoras, ¿vale? En las fotocopiadoras la razón de semejanza, en vez de expresarla de esta forma, se expresa multiplicada por 100, un 80%. Pues este es el primer ejemplo. Vamos por el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo nos dice que tenemos dos triángulos semejantes, luego ya nos está diciendo que son semejantes, y nos dice que la razón de semejanza entre ellos es 0,4. Dice, si el triángulo mayor tiene 3 centímetros de base, vamos a hacer así un dibujo aproximado, imaginaros que los triángulos fueran así, uno grande y uno más pequeño, y nos está diciendo el triángulo mayor tiene 3 centímetros de base y 5 centímetros de altura. Bueno, no es exactamente el dibujo que he hecho, ¿no? Pero bueno, para entendernos un poco. ¿Cuánto mide la base y la altura del triángulo pequeño? Pues vamos a llamar, bueno, lo que estamos buscando es esto, esa medida, y esta medida de aquí, ¿no? Que podemos llamar, por ejemplo, A y B. ¿De acuerdo? Y sabemos que la razón de semejanza, es decir, el número por el que tenemos que multiplicar para pasar de uno a otro, es 0,4. Pues entonces es fácil, ¿no? Porque A se obtiene multiplicando este por la razón de semejanza. Luego A será igual a 3 por 0,4. Y B será igual a multiplicar 5 por 0,4. Creo que en el libro los llama al revés, ¿no? A este lo llama A y a este lo llama B, pero bueno, da igual. Pues nada, vamos a hacer la multiplicación. Si multiplicamos 3 por 0,4, nos sale 1,2. Y si multiplicamos 5 por 0,4, nos sale 2 centímetros.
Por lo tanto, como veis, la razón de semejanza nos ha dado cuánto mide este, 1,2, y cuánto mide este, 2 centímetros. Fijaos que cuando la razón de semejanza es menor que 1, pasamos de una figura grande a una pequeña. Si fuera mayor que 1, al revés, pasaríamos de una pequeña a una más grande. ¿De acuerdo? Luego nos quedamos con eso, con que la razón de semejanza es el número por el cual tengo que multiplicar para pasar de una figura a otra. Pues una vez vista la teoría, quiero que hagáis de la página 195 el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Son muy parecidos a estos que hemos resuelto. Un saludo y mucho ánimo.